¿El borde libre para qué nos sirve? Cuando nosotros estamos trabajando en el diseño de canales, generalmente vamos a hacer un dibujo, hagámoslo incluso sobre uno de los dibujos de las secciones transversales que tenemos. Entonces, cuando estamos haciendo diseño hidráulico, digamos que este es el canal. Generalmente cuando se hace el diseño para la zona de creciente, debemos dejar una pequeña margen antes de la corona. Vamos a suponer que este canal fue el canal que ya diseñamos y que tiene esta geometría de canal compuesto, que tiene acá esta base para el dominante. Vamos a hacer esa suposición y que este es el canal que diseñamos. Digamos que este es el canal. Entonces, cuando hacemos el diseño hidráulico, debemos dejar acá una fracción, digamos que esto es prismático y demás, y que acá hay una profundidad que puede ser la profundidad normal, y que la pendiente de fricción está paralela al fondo y que la lámina de agua está paralela al fondo en el perfil. Entonces acá es necesario dejar una pequeña fracción en el diseño hidráulico que se llama borde libre. Es una altura que se deja, primero para que el canal no esté trabajando con la creciente a tope, para prevenir problemas de erosión acá en el cambio de dirección, porque esto es un canal erosionable. Segundo, para prevenir que en las curvas, recuerden que nuestro valle tiene unas curvas con un suavizado, para prevenir que en las curvas por el efecto del oleaje y de los cambios de dirección, acá este oleaje no genere pequeños desbordamientos que generan erosión, y básicamente para garantizar de que esta profundidad normal siempre esté pues dentro del canal y un poco por debajo de este cambio de dirección, para evitar básicamente descargas. Este análisis únicamente se hace para la creciente, o sea para la corona del valle. Acá tenemos el cauce dominante. Acá en el cauce dominante no es necesario considerar la condición de borde libre, porque acá vamos a hacer para la estabilización de ese canal unos procesos de revegetalización. Puede ser un canal con bases en pasto o con arbustos, acá trenzados arbustos, generalmente se hace trenzado el cruce de los canales y acá se colocan unos arbustos para que esto sea muy estable. Si tenemos una relación 3:1, pues esto es muy difícil de estabilizar, la única es con material vegetal para hacerlo de una forma rápida y no tan costosa, o con obras de protección, pero eso sale muy costoso, o si utilizamos un canal más tendido, pues podemos hacerlo con pasto, pero depende de las condiciones específicas de cada proyecto. Entonces acá podemos trabajar a tope. ¿Por qué? Cuando venga algo más del 233, esto se va a desbordar un poco, y si esto no tiene sistema de riego, pues va a irrigar un poco este valle, y como no es un caudal tan grande, la erosión acá en esta esquina no va a ser tan fuerte, pero acá en la creciente, cuando venga el caudal grande, pues acá sí va a tener bastantes problemas de erosión. ¿Qué pasa si no tengo protección y no hago revegetalización? Pues que esto, a medida que va generando crecientes, si no tiene borde libre o viene una creciente de más de 100, porque esto lo diseñamos para 100 en el ejemplo de clase, esto lo diseñamos para 233. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esos excesos producidos por mayor creciente o por no haber considerado el borde libre, vamos a empezar a cortar este canal, y este canal va a buscar una condición de equilibrio, y decir, no, este 3:1 que usted me puso no me gusta, y mi condición de equilibrio para mi pendiente es un talud más fuerte, y al final el canal va a terminar de esta forma, va a terminar el canal siendo un canal así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar el borde libre para tratar de prevenir esa situación, revegetalizar y estabilizar esto. Acá podríamos colocar unas franjas con un geotextil, compactar este material para que esto no se corte tan fácil. Aquí la lona, si se corta, va a quedar de esta forma y va a prevenir ese corte de erosión, ese geotextil. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, dicho eso, entonces el tema del borde libre lo vamos a analizar con una hoja. Se hace en función de parámetros hidráulicos y el objetivo es solamente hacer el análisis para la zona del valle, por donde va a pasar la creciente de diseño. Eso lo tenemos en la clase 11. Voy a copiar la hoja de borde libre y vamos a analizar. Recuerden que para la entrega hay que analizar todo el tema de la formulación, mirar que esto esté bien. Acá entonces los criterios que vamos a utilizar es canales erosionales o revestidos. Si el canal es revestido, pues necesita menos borde libre porque no es susceptible a la erosión por ese cambio de dirección, por sobrelevación y desbordamiento. Pero si el canal es muy lento, pues podríamos utilizar un criterio diferente. Si el canal es muy rápido, con unas velocidades altas, entonces podríamos utilizar este criterio. Acá hay diferentes ecuaciones, diferentes criterios. O si lo vamos a hacer algo con más experimentación, podríamos utilizar esto que es de Bolinaga, que es un autor venezolano, él hizo unos análisis y encontró unas relaciones de borde libre que pueden ser utilizadas para canales en tierra conformada o canales en concreto o roca, si son canales con rugosidades muy altas. También hay criterios en función del ancho superficial. Hay muchos criterios. ¿Qué datos necesitan? Necesitan poner el caudal que se va a transportar por la sección combinada, el canal que va a pasar por toda la sección, no solamente el del valle, que sería descontándole el dominante, sino todo el caudal compuesto, o sea, el que va a pasar finalmente por toda la sección. Podemos definir, como tenemos 3 metros de altura en el ejercicio de clase, es el que vamos a utilizar.
utilizar como valor de referencia, yo podría decir que la profundidad normal para el diseño la voy a llevar hasta 260, dejando unos 40 centímetros para el tema del desarrollo del borde libre, pero el diseño hidráulico lo vamos a hacer con 260. Velocidad de flujo vamos a llevarla al límite. Para la creciente, en la hoja de diseño al inicio del curso les dije que para nuestro ejercicio de clase vamos a trabajar con una velocidad de 3 metros por segundo cuando venga esta creciente. Y aquí le puse el ancho superficial de 300, suponiendo que no tengo huellas de mecanización, pero podríamos colocarle 240. Y nuestro radio de curvatura es de 1800. Entonces acá hay algunas ecuaciones que están en función del radio de curvatura. Acá tenemos las curvas, entonces tenemos el caudal. Acá hay caudales grandes. Esta metodología en particular me gusta porque tiene caudales desde muy pequeños hasta muy grandes y tiene canales en tierra que están acá o canales revestidos con enrocado. Acá entonces lo que hice fue leer los valores en esta gráfica y lo que hice fue unas ecuaciones que saqué el logaritmo, busqué cuál podría ser la mejor forma de poder representar esos datos. Aquí están los parámetros. Lo que hice fue utilizar una estimación lineal. Acá hay un polinomio de grado 5 en una zona y en la otra hay una aproximación lineal. Eso lo pueden ver en detalle en la hoja. Eso es lo que deben revisar. Sí, realmente este polinomio sí representa bien estos puntos que están en esta curva. Entonces lo que yo hice, en vez de ponernos a leer en la gráfica, hice fue unas regresiones, una polinómica y una logarítmica, que es esta, que es para los caudales pequeños. Aquí está en función del ancho superficial y con eso hice el análisis de los datos de Bolinaga. Entonces estas son las curvas de Bolinaga. Si el caudal es menor a 10, utilizamos este polinomio. Si es mayor a 10, utilizamos esta logarítmica. ¿Para qué hice esto? Pues para no tener que leer en la gráfica, para poder automatizar un poquito el proceso de estimación del borde libre. Acá no hay tanto problema, no hay mucha diferencia en la elevación. Hagan el análisis, verifiquen y deben establecer cuál es el borde libre que van a aplicar a su proyecto. Acá entonces está para canales erosionables. Si tengo en cuenta este canal del 522 con el 240 y ese radio 1800, entonces podría ser un tercio de esa profundidad normal, un tercio de este 260. Entonces podríamos decir que este borde libre es de más o menos 0.86 en erosionables. Pero esta metodología no tiene en cuenta el caudal ni el ancho del valle, el ancho disponible. Entonces si yo tengo un caudal muy ancho, seguramente el oleaje va a ser diferente y la sobrelevación en los cambios de dirección de curvas pues van a ser un poco diferentes. Canal residuo 0.50, en flujo subcrítico este valor está bastante bien. Para caudales mayores a 100, 0.60, entonces si tienen 522 podrían utilizar 0.60 y según Bolinaga, con la curva, con esta curva, leyendo la logarítmica, entonces me da un valor de 0.63 para un canal en tierra. En la zona donde hagamos protecciones con enrocados tendríamos que cambiar el criterio y en esas zonas el borde libre debería ser más alto, o sea que deberíamos realzar un poco esos diques. Y en función del ancho hay unos criterios, que hay una ecuación, nos dicen que puede ser de 1.38. Por el siguiente efecto, nosotros podemos tener un canal muy angosto. Son varias consideraciones. Si tenemos un canal muy angosto, como este, estoy dibujando digamos un canal que solamente tiene acá en coronas 20 metros, el efecto que produce el viento acá sobre la lámina de agua pues no afecta mucho esta superficie. Pero si tengo un canal muy grande, muy ancho, ese efecto producido por el viento sobre la lámina de agua, sobre esta lámina, pues sí me puede producir unas perturbaciones importantes en la superficie del agua y me puede generar un oleaje bastante significativo. Y además, si este canal está en curva, la inercia puede estar cargando el flujo hacia la derecha, y si además de eso consideramos el efecto rotacional de la Tierra, un vector mucho más pequeño, pues vamos a tener otros problemas. Entonces acá el del viento sería uno de los más importantes. Después vendría el efecto de la rotación por el cambio de dirección en el canal, por la inercia del cambio de dirección en las curvas, y este sería por el coriolis de la Tierra. Entonces esto me puede generar mucho oleaje. Entonces hay autores que dicen que en función del ancho superficial es como se debería definir ese borde libre y deberíamos utilizar un metro. ¿Qué vamos a hacer para el ejercicio de clase? Yo voy a utilizar particularmente para este ejercicio 0.40. ¿Por qué? Porque voy a llevar el borde libre o la profundidad de la lámina de agua en el prismático. Esa profundidad normal la voy a llevar a 260 en el diseño hidráulico para que me quepa el canal en los 300 metros que estamos hablando. Y adicionalmente porque cuando hacemos el tránsito la fracción del 0.40 es un poquito más grande por el tema de los cambios de velocidad en las curvas. Entonces deberíamos hacerlo con 0.60 y diseñar solamente el canal con una profundidad de 2.40. Suponer que aquí tenemos
solo 60, lo que nos dice Bolinaga, pero el problema es que este 240 no nos va a permitir de que diseñemos el canal en los 300 que queremos. Entonces, por ese motivo yo lo voy a hacer con 260 y voy a dejar un borde libre de 0.4. Y cuando hagamos la modelación se van a dar cuenta que este borde libre va a ser un poco mayor en el tránsito, cuando hagamos el tránsito hidráulico. Cuando lo hacemos por flujo uniforme, podríamos tener más o menos esto, pero cuando hacemos el tránsito de la creciente, como ya tiene flujo previo en los pulsos antes de llegar al máximo, pues el comportamiento del borde libre es un poquito diferente. Esto lo vamos a analizar y se van a dar cuenta que vamos a tener un borde libre cercano a los 60 que recomienda Bolinaga, o lo que tenemos acá para régimen de flujo subcrítico, 60 centímetros, que sería lo que vamos a utilizar. También ustedes pueden decidir con qué criterio van a diseñarlo. Si están proponiendo un canal de 2 metros de profundo y van a pasar 522 metros cúbicos en un ancho máximo de 300 o 240 en superficie máximo, pues dejar 1 metro de borde libre significa que tienen que hacer el diseño hidráulico para un canal compuesto de una sección de alto de 1 metro. Eso significa que en 1 metro ya no serían los 500 o 400 que les había hablado antes, sino 700 u 800 metros de ancho. Pero tenemos una restricción de ancho máximo 300 hasta la zona externa de las huellas de mecanización. Tarea de borde libre: estimar el borde libre y adoptar un valor, justificar técnicamente por qué van a utilizar ese valor. Pueden utilizar los criterios que les acabé de decir, por temas de restricción de ancho, porque si dejo 1 metro de borde libre, pues el canal solamente tendría 1 metro de alto, y hacer una sección compuesta en un canal de 1 metro de ancho pues no es lógico. Pues hagamos solamente un canal trapezoidal y ya, sinuoso y listo. Esa podría ser una solución, pero el ancho no les va a dar, y la sinuosidad tampoco les va a cumplir. Les va a quedar muy recto el canal, o sea, va a tener un desplazamiento de la onda cinemática súper acelerado y el canal va a estar completamente inestable. Deben investigar al menos 2 metodologías para la estimación del borde libre y formularlas en el libro. O sea, investigar 2 metodologías adicionales a estas y ponerlas aquí debajo formulándolas. Puede ser una ecuación, puede ser un criterio diferente a los que están acá. Entonces, buscar en literatura, papers, definición de borde libre, y preferiblemente para canales erosionables. ¿Para qué les va a servir esto? Para que entiendan un poco más los conceptos del borde libre. Verificar la formulación y cargar esto en el repositorio.